este tiempo, Señor, que nos has regalado. Gracias, Papá Dios, porque nos permite, Señor, entrar a ese lugar secreto, a ese lugar de intimidad contigo. Gracias, Papá Dios, porque nos recuerda, Señor, que estar en tu presencia es lo más preciado que podemos tener. Gracias, Papá Dios, porque sentimos, Dios, tu presencia en este lugar, porque sabemos que te estás moviendo en cada una de nuestras vidas, porque sabemos que te estás moviendo en medio de cada una de las palabras que se están diciendo acá, en medio de cada una de nuestras oraciones, Señor. Gracias, Papá Dios, porque siempre inclinas tu oído ante nosotros, Señor. Gracias porque jamás nos abandonas, Papá Dios. Y en esta misma disposición, Señor, queremos quedarnos escuchando tu palabra, Señor. Habla, Dios, a nuestro corazón, Señor. Si tal vez nuestro corazón está en un momento de flaqueo de fe, Señor, te pedimos que seas tú hablando, Dios, a nuestros corazones y recordándonos, Señor, que solamente en tu presencia es donde podemos encontrar paz, restauración y amor. Gracias, Papá Dios. Amén y amén. Amén y amén. Siéntese, por favor. Venimos trabajando en busca de una nueva versión. Y estamos terminando el mes de mayo, donde hemos tratado el tema Ando delante de Él. Y una de las preguntas que debemos hacer es: ¿habita Cristo? Y es que cuando vamos a Hechos capítulo 1 versículo 8, Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es que el poder del Espíritu Santo en el interior de cada uno de nosotros como creyentes hace que se pueda hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Y entonces deberíamos ir a Efesios capítulo 3 versículo 16. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que sabemos exactamente acerca de vuestro ser interior. ¿Es posible que todavía necesitemos conocer de verdad la vida de Cristo en nosotros por medio de la fe? Miren que la palabra ya nos habla del hombre interior. Y el hombre interior es el espíritu, ese espíritu humano, y es ahí donde Dios comienza la obra de recuperación. El espíritu humano es la parte más profunda de nuestra vida. Es el elemento fundamental de nuestra naturaleza. Es la capacidad del Creador mismo, que es nuestro Padre amoroso, que nos transmite una nueva infusión. Esa infusión de fuerzas por medio de su espíritu a nuestro espíritu, que es el ser interior. Y si miramos 1 Corintios capítulo 12 versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Para eso es nuestro espíritu humano. Es tu espíritu bebiendo del Espíritu de Dios, a fin de que podamos ser refrescados y revitalizados. Y muchas veces miramos como: ¿para qué el hombre interior necesita estar fuerte? Y entonces la palabra dice: para que te despojes de tu pasada manera de vivir y te revistas del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Tú y yo, el haber sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, debemos demostrar en nuestro nuevo andar como que los hijos deben honrar a sus padres, los esposos amar a sus esposas, las esposas respetar a sus esposos. Eso es imposible que lo hagamos naturalmente, porque todos somos rebeldes. Solo con el poder
del Espíritu Santo fortaleciendo al hombre y a la mujer interior, es posible. Miren, muchas veces vemos que el hombre de espíritu débil es un hombre vacío en su interior. Son hombres y mujeres que no pueden comprender ni experimentar lo que Dios quiere hacer. Necesitas poder más que conocimiento o cosas materiales. Solo el hombre fortalecido en el interior puede soportar las pruebas, las tentaciones y las batallas. Es bueno fortalecerte con los medios de gracia. Y entonces para ello tenemos el estudio de la palabra, la oración, el ayuno, la Santa Cena, el bautismo y nuestra participación en la iglesia, en la reunión de los santos. Todo esto para poder subir a esa comunión íntima con Dios. Es por eso que se necesita un hombre interior fortalecido. ¿Y sabes por qué? Porque exteriormente hay muchas cosas fortalecidas. Y lo triste, muchos están fortalecidos en la carne y no en el espíritu. Pero ¿qué nos dice Efesios 3:17? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Miren, tú y yo ya tenemos a Cristo por medio del Espíritu morando en nuestros corazones. Tú y yo ya somos parte del pacto y de la promesa, por lo que esta frase no se refiere a tener a Cristo. Esta frase no se refiere a que Cristo habite en nuestro corazón para salvación. No. La palabra está hablando para que Cristo habite todas y cada una de las áreas de nuestro corazón para santificación. Es como si tu corazón fuera una casa y tú llegas e invitas a Jesús y le dices: sigue, Señor, ven a mi sala. Cristo ya está dentro en tu casa. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú lo sigues tratando solo como invitado. Porque de la sala no lo dejas pasar. No lo dejas entrar a tus cuartos, no lo dejas pasar de ahí, sino le haces la visita en la sala. Miren, ¿cómo sería de diferente si Cristo habitara permanentemente, cómodamente en esa casa? No solamente tendría acceso a las habitaciones de la casa, sino a cambiar las cosas que no le gustan y poner cosas que sí le gustan. Esa es la idea cuando Pablo nos habla que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Es que Él realmente tenga la autoridad para cambiar. Deja de invitarlo. Déjalo que Él tome posesión. Por eso Pablo pide que Cristo more en el corazón de cada uno de los creyentes por medio de la fe. Pero esto tiene que ver con lo que Jesús prometió allá en Juan 14:23. Y mire lo que dice Juan allá en 14:23: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Morar. Morar en este versículo significa hacer casa. O sea que Él no desea ser nomás un visitante en tu vida. Cristo habla de morar, de estar, de vivir permanentemente en tu corazón. Pero si miramos bien allá en 3:17, también habla de arraigados y cimentados.
Y la razón para estar arraigados y cimentados la encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de su cuerpo, esto es en Cristo, de lo cual cada creyente es miembro. Es que en el caminar diario olvidamos lo que nos dijo Pedro, que el diablo anda como león rugiente, anda por el mundo, y que la presa es ese creyente, el creyente que no está fortalecido, arraigado, ido y cimentado en el amor de Cristo. Ahora entiende por qué somos fluctuantes. Ahora entiende por qué depende las circunstancias, así somos en el Señor. Porque nos hemos sido arraigados, como dice Efesios 3:17. Una de las cosas importantes es que Dios nos fortalece. Y cuando Dios nos fortalece, prepara el corazón para hacer una morada para Cristo. Por fe, crees que Él vive en ti. Eso es como subir una montaña. Si tú dices que vas a subir la montaña y no estás preparado, no aguantas el arranque. Por eso necesitas ser fortalecido allá en el hombre interior, porque tú tienes que creer que vas a alcanzar la cima. Al comenzar la subida, en la frescura de la mañana, te das cuenta de que no estás solo, sino que hay una gran compañía, muchos como tú, con el mismo destino. Eso es estimulante. Pero por desgracia hay muchos en esta subida que están tan entusiasmados, que están más pendientes del compañerismo y la experiencia, que nunca se dan cuenta de que Dios mismo habita en su corazón. No tienen esa fe para depender de alguien que no pueden ver. Pueden pasar toda su vida en actividades de la iglesia, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que toman la iglesia como un club social santificado, sin realmente conocer una relación con ese Cristo vivo. ¿Dirías tú que estás experimentando la plenitud de Cristo habitando en tu corazón? ¿Tú dirías que sí? Pues ¿sabes qué? Que cuando Cristo habita allí, Él te llenará de su amor y estarás bañado de ese amor. Y entonces no habrá espacio para rencores, odios, tristezas, amarguras. Porque si Cristo habita en tu corazón, tu caminar diario será diferente. No es que no vas a tener problemas, no, es que vas a tener una actitud diferente enfrente de los problemas. Y entonces podemos ir a Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo nos está pidiendo que podamos comprender todas las dimensiones del amor de Jesús, para que se conozca en experiencia y no solo en palabras. Pero ¿sabes qué? Para poder tener algún conocimiento de cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del conocer el amor de Cristo, tú tienes que mirar a la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué a la cruz del Calvario? Porque la cruz del Calvario apunta en 4 direcciones. La cruz del Calvario apunta a la anchura del amor de Cristo, donde el amor de Dios es suficiente ancho para incluir
a cada persona. Eso lo dice allá en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa es la anchura. Pero también tenemos la longitud del amor de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque el amor de Dios es suficientemente largo para durar toda la eternidad. Pero también la profundidad del amor de Cristo es suficiente hondo para salvar al más vil pecador. Pero la altura del amor de Cristo es suficientemente alto para llevarnos a los lugares celestiales. Pablo dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo que quiere es que como cristianos, tú y yo experimentemos vida en Cristo. Y esto no es otra cosa que la llenura de Dios. Es estar llenos hasta lo máximo con Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo sabe que sin raíces profundas en el amor de Dios no se tendrá la fuerza para seguir adelante. Si tus raíces no son profundas, muchos se dan por vencidos y tú puedes ser uno de ellos. Por eso muchos deciden que no vale la pena, muchos vuelven atrás. Acuérdate, Cristo dijo que muchos estaban yendo y le dijo a los discípulos, ¿y alguno de ustedes también quiere irse? ¿Sabes por qué? Porque a veces, a pesar de lo que Dios quiere, nosotros no queremos profundizar en esas raíces. Nos cuesta la palabra, nos cuesta estudiarla, nos cuesta reunirnos, nos cuesta el Señor. Muchos se dedican a muchas actividades, algunas en la iglesia, otros por fuera. Pastor, no tuve tiempo de venir. Pero sin embargo, en un momento de necesidad, le oramos al Señor ¿para qué? Para que nos bendiga. ¿Tú te imaginas por un segundo si el Señor nos respondiera igual como nosotros respondemos? Miren, muchos se dedican a actividades eclesiales, muchos leen sus Biblias, oran, escuchan música cristiana, pero ¿sabes qué? Nunca conocen el amor de Dios. Pablo nos está hablando de ese amor ágape, de ese amor incondicional. Dios derrama amor incondicional en tu corazón cuando tú aceptas a Jesús, pero cuando también lo experimentas en comunión con otros hermanos. Arraigados, cimentados en el amor, es tener un estilo de vida de amor. Sin amor no eres nada. El amor es lo más importante. Ese amor es como las raíces profundas de un gran árbol que le dan estabilidad y aliento. El amor es el fundamento sólido para una casa que pueda soportar adversidades y tormentas. Es triste cuando la gente dice, se acabó el amor. Eso es porque nunca estuvo el amor, fue un sentimiento. Pero ese amor ágape nunca estuvo en el corazón. Es con todos los santos que podemos comprender este amor. Es muy difícil experimentar amor cuando se está solo. Y muchos dicen, yo tengo mi Dios, como si fuera su Dios.
a la altura de la mente y no a la altura de la Biblia. En la rica comunión de hermanos, hermanas en la iglesia, aprendemos más acerca del amor de Cristo. Tú y yo tenemos que experimentar y conocer el amor de Cristo. No es solo mental o intelectual. Pero en esta vida nunca es posible plenamente experimentar su amor. Siempre habrá más. Con más tiempo y conocimiento, su amor debe crecer. Si hoy nos preguntaran, ¿tú qué dirías? ¿Que estás experimentando cada vez más del amor de Cristo? O si eres honesto, dirías que casi no experimentas su amor. ¿Se puede llenar con toda la plenitud de Dios? ¿Estás lleno? ¿Has conocido a alguien lleno de su plenitud? Es que su plenitud fluye de su amor. Tú puedes tener mucho conocimiento de la Biblia. Tú puedes tener mucha teología. Pero si no has conocido el amor de Cristo, será imposible llenarse con su plenitud. El Espíritu Santo llena tu vida con la vida y el poder de Dios. Comienza con el bautismo en el Espíritu, luego tienes que mantener la plenitud del Espíritu con manifestaciones de sus dones, con oración, con alabanza y ministrando a otros. Siempre hay más. Dios es infinito, pero muchos se quedan en los dones, en la oración, en la alabanza, en la administración. Muchos se quedan quietos. Y esto no es pasivo, es activo. Y entonces llegamos a Efesios capítulo 3, versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Miren, habla de abundancia, de una abundancia que nosotros tenemos de acuerdo al poder que actúa en nosotros. ¿Qué tanto tú has crecido en el amor de Dios? ¿Qué tanto tú has crecido en el conocimiento de Dios? ¿Qué tanto tú has crecido en entender a Dios? Dios te entiende a ti. ¿Tú entiendes la voluntad de Dios? ¿Tienes un Dios pequeño? Por eso le pides cosas pequeñas. ¿Y entonces qué vas a recibir? Cosas pequeñas. Por eso Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Es que no hemos aprendido que es en la voluntad de Dios, no es en nuestra voluntad. Y entonces podemos ir a Lucas capítulo 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. O podemos ir a Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Ay! ¿Cómo llegan nuestras oraciones al Padre? Lo dice allí, según el poder que actúa en nosotros. Y entonces deberíamos ver Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de aquella manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo actuando como el poder de Dios aquí en la tierra. Y ese poder es lo que Pablo dice que actúa en nosotros. ¿Cuándo? Cuando no contristamos al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando le agradamos a Dios. ¿Cuándo? Cuando caminamos en fe. ¿Y sabes qué? Él puede hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces no miramos la grandeza de la misericordia de Dios en nosotros. Ha sido misericordioso con nosotros,
con nuestras familias, en nuestro caminar diario. Nos ha cuidado el entrar, el salir. Es que ni siquiera puedes imaginar las grandes cosas que Dios puede hacer. Tenemos que mantener esa perspectiva y vivir fortalecidos en el hombre interior, cimentados en el amor de Dios y llenos del Espíritu. Pero ¿sabes qué? La triste realidad es que pocos dirían que tienen un concepto tan grande del amor de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no conocen tal amor. No están llenos de toda la plenitud de Dios. De vez en cuando dicen sentir algo como el amor en sus corazones. Sabemos que es la voluntad de Dios porque está en la Biblia. Basta ya con pobreza espiritual. Basta con toda la prosperidad material. Ya es hora de la prosperidad espiritual. Ya es tiempo. Es hora de conocer ese gran amor de Dios y de estar llenos de su plenitud. Donde quiera que Cristo mora en el corazón por la fe, recibimos la plenitud de Dios en nuestro espíritu, con el propósito de ¿qué? De rebosar, dice la palabra. Si sales lleno de Dios, estás provisto para cada emergencia. Por eso es que cuando viene la situación no sabemos qué hacer, nos estresamos, nos desesperamos y no sabemos para dónde correr. Venga la calamidad o la prosperidad, cualquiera que sea la forma que asuma la tentación, si el amor de Cristo te ha llenado con la plenitud de Dios, estás listo para ella. No te harías zarandear, no te harías dudar. Si estás lleno de la plenitud divina, tus labios esparcen gemas más preciosas que las perlas y los diamantes. Llenos de toda la plenitud de Dios, vuestros caminos como los caminos de Dios destilan grosura. Es que no nos hemos dado cuenta que hay una hermosa mezcla de lo humano y lo divino en esta transición. El Espíritu de Dios promueve la fe. La fe recibe a Cristo y Cristo constituye el fortalecimiento. Y el fortalecimiento consiste en la transfusión del alma con los rasgos característicos de Cristo, de fortaleza y firmeza. ¿Por qué dudas? ¿Acaso no estás fortalecido en Dios? ¿Acaso no has venido a fortalecerte en Cristo? Cristo nos dijo que el que viviéramos de Él nunca tendríamos sed. ¿Por qué vivimos tan sedientos? Miren, este proceso se efectúa por la operación de la fe. La fe nuevamente es un acto mental impulsado por el Espíritu. Es que tiene que pasar por la fe, tiene que pasar por la mente, tiene que pasar por el corazón para poder activarse. Tu espíritu, por medio del Espíritu de Dios, activa tu mente. Es una mente renovada, es una mente de triunfo, pero también es una mente preparada para toda circunstancia. Cristo viene a morar en el corazón con miras a impartirle fuerza, pero primero debe ser admitido en el templo por la puerta que es la fe. Luego nuevamente esta puerta debe ser abierta por el portero, el Espíritu, como en el ejemplo de Lidia, cuyo corazón se nos dice expresamente: el Señor abrió a la recepción de las cosas dichas por Pablo. Tenemos un Cristo ansioso por sacar de sus mentes de la estrecha rutina de su exclusividad tradicional. Sí, yo oro. Todos los días oro. ¿Y cómo es tu oración? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? ¿Cómo es tu oración? ¿En el tiempo de Dios o en tu tiempo? Porque en tu tiempo, en la semana, vives de afán.
deberíamos evaluarnos si seguimos en la estrecha rutina de exclusividad tradicional. Porque Él quiere que se eleve a un concepto más verdadero, más noble de este glorioso templo espiritual. Y eso se da cuando comprenda su anchura, su longitud, su profundidad y su altura. Por su ancho y largo describe su área como cubriendo toda la tierra, contemplando todas las naciones dentro de su alcance. Por su profundidad y altura mide su elevación, incluye a toda la familia en la tierra y en el cielo. Está hablando de una iglesia militante, de una iglesia triunfante. En una palabra entonces tenemos el área y la elevación del templo espiritual, la iglesia, en una parte cubriendo la tierra y en la otra alcanzando los cielos. Y esa iglesia eres tú. Tú eres la iglesia del Señor. Tú y yo somos la iglesia del Señor cubriendo los cielos y la tierra. ¿Y sabes por qué? Porque conocer el amor de Cristo significa también la seguridad de un interés personal en Cristo. Significa la convicción de que por más que desafíe el máximo poder de nuestra imaginación para medir su magnitud, estamos sin embargo abrazados por ella. Es una atmósfera. Es nuestra atmósfera en la cual respiramos, inspiramos y en la cual hay poder. Es esa luz espiritual que infunde como el sol alegría y gozo en el centro mismo de nuestra vida, brindando ese descanso sereno y creando una confianza inquebrantable en medio del malestar que estamos viviendo y de miradas de elementos turbulentos y conflictivos, que es lo que estamos viendo diariamente. Por eso es necesario ese fortalecimiento interior. ¿Y sabes por qué? Porque ese poder espiritual debe desarrollarse para capacitarnos, para alcanzar la eminencia en el conocimiento y servicio de Cristo. No es solo vida, es vitalidad. Debe haber una fe siempre activa de tu parte para que un Cristo completo pueda ser recibido y un Cristo completo retenido dentro del alma. Es que estamos hablando de una relación, de una realización gloriosa de la persona del Señor Jesús y por la fe en un Cristo vivo que mora en ti. No estamos hablando de un mero retrato, estamos hablando de un Cristo mismo consagrado en nuestra alma. Quiero que seáis llenos, dice Pablo, del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo mirando a través de tus ojos. Es el Espíritu de Dios en tus labios, influenciando, endulzando, saboreando cada palabra que hablas. Es el Espíritu Santo en vuestras manos, ennobleciendo todas las acciones cotidianas de tu vida. Es el Espíritu de Dios guiando vuestros pies para que vuestro andar diario le honre. Ya no se trata de lo que soy o de lo que puedo ser. Se trata de quién es Cristo y de lo que Él puede hacer en mí. A Él podemos acudir con plenitud. ¿Pero por plenitud de qué? Con plenitud de gozo. No hay piedad en ser miserable. No es señal de gracia estar deprimido, desconsolado. Más bien muestra que algo anda mal en alguna parte. Porque incluida en la plenitud de Cristo, tiene para suplir a sus santos. Esta plenitud es una plenitud de gozo. Pero también está la plenitud de paz, esa alegría, ese canto de paz. La paz es alegría, reposo. Pero también está la plenitud de esperanza. Y esa plenitud de esperanza se da en el caminar diario. Pero también están los frutos de justicia. Cuanto más fruto hay en un creyente, menos presunción y orgullo habrá sobre él. Pero también está el conocimiento de la voluntad de Dios.
Todos estos son solo algunos elementos de las diferentes cosas con las que el Señor está dispuesto a llenarnos. Yo no sé cuántas de estas cosas tienes en tu caminar diario, pero esta es la razón por la que deberíamos vivir. Pero ¿sabes qué? La razón por la que se vive vidas tan pobres e inquietas es que no estamos llenos de la plenitud de Dios. Nos ha costado aprender a doblar nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que se nos dé conforme a las riquezas de su gloria y en forma específica el poder del Espíritu Santo para fortalecer nuestro hombre interior y así poder explorar el innegable amor de Cristo y poder reflejar como iglesia su gloria. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Que la iglesia ha perdido su gloria, su poder. ¿Qué ha pasado? Que como cristianos no nos hemos mantenido en el Señor. Cristo dijo que andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero hoy, ¿qué se ve en la iglesia en general? El mundo caminando en la iglesia, en lugar de la iglesia caminando por el mundo. La vida cristiana es un progreso. La vida cristiana es un crecer constante en gracia y conocimiento. La vida cristiana es una continua renovación a la imagen y semejanza de Cristo por el Espíritu Santo. Por eso la primera necesidad de un creyente es fortalecer y robustecer el hombre interior. Es el Espíritu Santo que mora en nuestro interior, el que provoca un cambio desde dentro hacia afuera. Por eso hoy como cristiano se tiene que abrir el corazón y dejar que el Señor habite en él como propietario de forma definitiva. Pero ¿sabes qué? Solamente un hombre que haya fortalecido su ser interior será capaz de rendir su corazón a Dios. Solo así se puede gozar de una verdadera comunión con Cristo y crecer hasta la madurez y plenitud, o arraigados y cementados en el amor. Esto es lo que nos va a permitir comprender el amor de Dios. ¿Tenemos comunión con Cristo? Deberíamos preguntarnos, porque si Cristo mora en ti y mora en mí, estaríamos hablando de una comunión permanente. Y para eso tenemos que mirar si tenemos esa experiencia viva de ese amor. Muchos se han empeñado en tener a Cristo como huésped, que venga por raticos, que entre y salga. ¿Y sabes por qué? Porque nunca han podido experimentar el amor de Cristo, sino de una forma esporádica. Es que sentí un temblor, es que sentí como si alguien me agarrara. No, no son manifestaciones espontáneas, son manifestaciones permanentes, dice la palabra. El amor de Cristo no se puede entender con la mente. El amor de Cristo solo se puede entender con el corazón, a través de la obediencia en la fe. El poder de Dios y la abundancia de su bondad para con nosotros nos muestra que Dios nos da mucho más de lo que pedimos, no solo en cantidad, sino en calidad. Ante todo, esto solo podemos atribuirle gloria al Padre, resaltar la manifestación de lo que Él es y su correspondiente reconocimiento por todo lo creado. Pablo termina diciendo: a Él se ha dado la gloria. Esa gloria que se manifiesta ¿en dónde? En la iglesia, en la reunión de los santos, como cuerpo, y en cada uno de nosotros como iglesia, y en Cristo como centro y vehículo principal del plan, sabiendo que esto, como dice Pablo, es por todas las edades, por todos los siglos de los siglos, es decir,
Pablo habla que es por toda la eternidad. Por eso, evaluémonos con la palabra y respondámonos: ¿habita Cristo o viene de visita? ¿Tú tienes un Dios permanente o un Dios esporádico? ¿Tú tienes un Dios para los domingos o para todos los días de la vida? El que permanece en mí y yo en él, dijo Cristo. El que obedece mi palabra, el que obedece los mandamientos. Por eso cuando habla la palabra de guardar en el corazón, es vivir la palabra. Es tiempo de caminar como verdaderos cristianos. Cristiano no es un título, cristiano es un estilo de vida. Vivamos a Cristo y caminemos con Él. Que Cristo habite en nuestros corazones por los siglos de los siglos. Amén y amén. Por eso ahí donde estás, órale al Señor, porque necesitamos tener verdaderas raíces, estar verdaderamente cimentados en el Señor, para poder decir con toda confianza: Cristo habita en mí. Para poder decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Padre misericordioso, hoy venimos a ti, Padre amado, a reconocer, Padre bondadoso, que aún necesitamos crecer, Padre Santo. Papito Dios, que aún estamos, Señor, entre frío y caliente, Señor, pero no queremos ser tibios. Padre bueno, hoy queremos abrir nuestro corazón, Señor Padre Santo, entregarte cada rincón, Señor. Que seas tú, Señor, el propietario, el que se sienta en la silla, Padre bondadoso. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos peleado la silla, Señor, para reinar en nuestros corazones. Papito Dios, a veces carnales, a veces espirituales, pero tú nos pides que seamos espirituales. Hoy queremos estar sentados al lado tuyo. Perdónanos, Señor, porque hemos querido humanizar al Padre y al Hijo. ¿Y cuántas veces hemos querido humanizar al Espíritu Santo? Perdónanos, Señor, porque a veces tu silencio lo tomamos como un sí, como si tú estuvieras, Señor, aplaudiendo lo que hacemos. Papito Dios, pero hoy entendemos, Señor, que el silencio también puede ser un no. Porque tú nos hablas de obediencia, Señor. Tú nos hablas de adoración, Señor. Tú nos hablas de alabanza. Y eso no es otra cosa sino reconocimiento. Que cada una de tus criaturas, Señor, pueda venir a ser hijos. Y como hijos, reconocerte como Padre. Reconocer a Jesús como hermano. Y reconocer la obra del Espíritu Santo. Papito Dios, que cada día, Señor, como dijo Pablo, podamos crucificar la carne y crecer en el Espíritu. Que cada día, Señor, podamos venir a ti, Padre amado, a alabarte y a glorificarte, Señor, desde el Espíritu como olor fragante. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor, nos hablas a nuestro corazón, nos exhortas, Padre misericordioso, a nuestra mente y nos confrontas con tu palabra. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.